Ana Elena Rivera es asturiana de nacimiento y corazón, pero lleva muchos años viviendo en Madrid, ciudad que la adoptó como una hija y en la que ha construido su hogar. Estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y aunque soñaba con ser escritora, criminóloga o comisaria de policía, tuvo una carrera profesional emocionante dentro del mundo empresarial multinacional. Hoy se encuentra con nosotros para comentarnos un poco sobre su nueva novela, Las herederas de la Singer, publicada por Grijalbo. Pues buenas tardes España, buenos días México. Ana, bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias, Patricia. Es un lujazo estar aquí con vosotros hoy y poder compartir esta novela con todos los lectores de allí. Las herederas de la Singer, sin duda es una novela exquisita, llena de matices, y nos cuentas 5 generaciones de mujeres, desde 1938, que empiezas con Olvido, hasta la época actual con Alba. Olvido, Aurora, Águeda, Ana, Alba. Estas mujeres fuertes que nos van detallando en cada capítulo su historia. Cuéntanos cómo surge escribir Las herederas de la Singer. Bueno, esta es una historia que yo llevaba mucho tiempo queriendo contar. Bueno, no una historia, son muchas historias, porque esto está hilado de retazos que he oído contar a muchas mujeres y a muchos hombres. Mi tía tenía un taller de costura. Tenía un taller de costura donde iban a aprender a coser mujeres, pues mujeres jóvenes que querían ser modistas y otras y mujeres ya pues bastante mayores, pues que a lo mejor se les casaba una nieta o les hacía la comunión y querían hacer ellas el traje, ¿no? Eran mujeres que ya sabían coser, pero claro, no se atrevían a lo mejor a hacer un traje de ceremonia y iban donde Luz, que era mi tía, y para que les ayudara a coserlo, ¿no? Entonces allí se juntaban muchísimas mujeres en el taller, entre ellas mi madre, que me llevaba a mí, ya desde muy chiquitita hasta que ya me vine a Madrid a estudiar. Y incluso vecinas y amigas de mi tía, cuando tenían labor de costura, en vez de quedarse escuchando la radio y cosiendo, pues se bajaban al taller de mi tía, que era aquello mucho más divertido. Y entonces, bueno, pues se juntaban y empezaban a hablar y hablaban de todo, aquello día tras día tras día. Había días que contaban los problemas pues, que tenían con el marido, con los hijos o, bueno, pues con las circunstancias del día, pero otras veces se remontaban a historias de cuando eran niñas, de cuando la posguerra, de cuando se habían casado, de los hermanos que habían emigrado a pues, Argentina o a México, o luego más tarde a Francia, a Suiza, y de todas las cosas que habían sucedido, ¿no? Y yo eran unas historias que me encantaban porque me daban una visión muy diferente a la que me daban los libros que yo ya más tarde estudiaba en el colegio. No tenía nada que ver, ¿no? Estudiar, por ejemplo, la guerra civil, como se contaba en los libros, a escuchar lo que aquellas mujeres decían, ¿no? Era como la historia, pero realmente vivida, cómo había afectado a la gente. Y bueno, pues todas esas historias se quedaron en mi memoria, o todas, no sé, pero desde luego muchas, ¿no? Entre ellas las que están en las herederas de la Singer. Y luego también estaba la parte de mi padre, que era el que era de la cuenca minera, ¿no? Y contaba, Ujú. bueno, pues la represión que había habido allí y bueno, pues un montón de cosas. A eso se sumaron historias que contaba de mi suegra y historias, pues incluso algunas mías, ¿no? Ya en épocas posteriores y de, bueno, de mis amigas, de conocidas o incluso que escuché, ¿no? Y así, hilando historias de gente corriente, llegué hasta la actualidad, porque termina a principios del 2022 la novela. Esta historia se desarrolla en varios lugares, en Turón, donde están las minas, en Oviedo y en Madrid. Empieza la novela contándonos la historia de Olvido y Juan Fructuoso, que a lo largo de toda la novela lo vamos a conocer como Frutos. Ellos, como bien dices, trabajaban en la cuenca minera. Y aquí describes tanto el trabajo de los hombres como en el trabajo de las mujeres. O sea, me impresionó mucho el saber que si tu marido se enfermaba, le pasaba un accidente como en el caso de Frutos, las mujeres tenían que entrar a trabajar haciendo el trabajo pesado de los hombres y que entre comillas era prohibido, pero ellas tenían que salir adelante, ¿no? Cuéntanos un poco de este matiz
todo ese trabajo de las mujeres en específico en la cuenca minera. Sí, había un principio que era el de la solidaridad minera, que era que la familia de un minero nunca podía pasar hambre, ¿no? Y entonces, si el minero se accidentaba o se moría, pues tenían pues, la prioridad para entrar en la mina los familiares. Lo normal era que entrara o un hermano o un hijo, ¿no? Pero en el caso de esta novela, la primera protagonista, Aurora, tiene que entrar ella porque es hija única y no hay nadie más, ¿no? Entonces, el trabajo de las mujeres en la mina estaba prohibido, pero siempre existieron mujeres en la mina, se conocían como las carboneras, ¿no? Muchas de ellas eran, claro, el trabajo de la mina era muy duro y las que entraban era porque eran viudas, tenían un montón de hijos y era o entrar ahí o morirse de hambre, ¿no? Y aún así no era fácil. Y además, claro, en unas circunstancias terroríficas, porque como no existía el trabajo de las mujeres mineras, pues entonces ellas no tenían contrato, cobraban lo que les consideraban que les tenían que pagar, que por supuesto era mucho menos que a los mineros, bueno, pues tenían que soportar todo tipo de cosas, ¿no? Para que no las despidieran, cosas bueno, pues que se pueden ver en la novela, ¿no? Y todo el mundo, claro, en la cuenca minera, la gente, la mayoría eran mineros. Y todo el mundo pues sabía que existían las carboneras porque estaban a su lado, ¿no? Pero en cambio, 14 kilómetros más allá, que es donde está Oviedo, ¿no? O sea, Oviedo es la capital de la zona, es una ciudad muy señorial, es una ciudad pues así como pues adinerada, ¿no? Donde se concentraban y se concentran a día de hoy pues es toda la zona de servicios, los grandes apellidos de la zona, los aristócratas, los grandes burgueses, y está solo a 14 kilómetros de esta cuenca minera que sale en la novela. Bueno, pues allí incluso, ya no hablando de los 40, si en los años 80 alguien le hubiera contado a la gente en Oviedo que existían las mujeres carboneras, las mujeres mineras que habían existido en los años 40, pues hubieran dicho que no. De hecho, hasta que ahora ya no existe la minería en Asturias, se cerró, creo que el último pozo fue en el 2013. Entonces, muchos de los grandes pozos mineros hoy en día son museos dedicados a la minería. Y es hoy, muchos años después, cuando ya en todos ellos hay una zona dedicada a las mujeres carboneras. Pero todo está hecho con fondos privados, con fotos de familias, con historias que han ido pues, recopilando los historiadores, porque como legalmente no existían y no podían estar ahí, cuando, por ejemplo, tenían que hacer una foto oficial de la minería, ese día las mujeres tenían que quedarse en casa y además no cobraban el jornal, claro. O cuando iba Franco, ¿no? El dictador de visita a las minas, pues lo mismo, ese día las mujeres se tenían que quedar en casa sin cobrar, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hoy ya se le reconoce, tienen calles, tienen murales, tienen historia, tienen de todo, pero han tenido que pasar muchas y muchas décadas para que la gente sepa que existieron las carboneras. Y en cuanto sales un poquito de allí, enseguida te preguntan, ¿pero de verdad? ¿O es que te lo has inventado? ¿No? Y no me lo he inventado, podéis ir y verlo, ¿no? En cualquier museo de allá. Sí, también aquí vemos en la novela que resalta este papel que tenía la mujer de tienes que casarte con alguien porque pues si no, no eres nada, ¿no? A Olvido casi le arreglan el matrimonio. A Aurora le arreglan el matrimonio con Paulino. Aunque ella cuando decide entrar a trabajar a la mina, ve que es muy pesado y dice, no, es que estoy partida de la espalda, mis manos, ¿qué puedo hacer para no trabajar en esto y trabajar en algo menos pesado? Pues ahí es donde aparece unos quereres de Aurora con el capataz de la mina, ¿no? Porque Sí. Aurora, platiquemos sin spoilear tanto, que habría sufrido un abuso, que lo narras ahí en la novela. Y esto como que a ella se le hace fácil, ¿no? Como que ya perdió esa parte de inocencia y se hace muy dura debido a esta situación. Y también algo bien importante era el callar que le dijo la mamá cuando le cuentan a la mamá este hecho. Le dice, ¿sabes qué? Tú debes de obedecer a los hombres, estamos para servirlos, así que calladita. Toda esta represión también por parte de las mujeres en ese tiempo. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, pues
en realidad tenemos que pensar cómo eran las circunstancias en la época, ¿no? Entonces, es una época en la que las mujeres eran menores de edad siempre, a lo largo de toda su vida, según la ley. De depender de su padre, pasaban a depender de su marido. Pero ellas nunca eran independientes. Es que tenemos que pensar que hasta el año 1978 en España una mujer no podía abrir una cuenta bancaria, una mujer no podía trabajar sin el permiso del marido, ni siquiera podía sacarse el carnet de conducir sin el permiso de su marido, ¿no? Entonces, o sea, ellas estaban destinadas a casarse y a tener hijos, porque era el papel que tenían relegado en la sociedad y porque no podían acceder al mercado laboral libremente, ¿no? Ni a la formación, ni a los estudios, pero bueno, ni siquiera podían trabajar porque no dejaban de trabajar, pero no acceder al mercado laboral con los derechos de los hombres. También tenemos que pensar que no existía el divorcio, es decir, Ujú. que una mujer se casaba, estaba casada y dependía de su marido, era como si fuera la hija mayor del marido, ¿no? Y esto fue así durante muchas décadas. Entonces, cuando sucedían cosas como abusos en una casa bueno, cosas similares, lo único que se podía hacer era callar, porque de puertas para adentro de lo que pasaba en las casas, nadie quería saber nada, ¿no? Porque nadie podía hacer nada, ni siquiera la policía ni la Guardia Civil, ¿no? El marido era el cabeza de familia, entonces a la que le tocaba el maltratador, claro, obviamente no todos los hombres ni abusaban ni eran maltratadores, eran una minoría, como lo sigue siendo ahora, ¿no? Pero a la que le tocaba no tenía ninguna escapatoria, era una cadena perpetua y para siempre. No había forma de salir de ahí, porque las leyes no lo permitían, ni ellas tenían otra opción, no tenían dónde ir. Es más, el hecho de irse de casa era delito, porque era abandono del hogar, y eso estaba tipificado como delito. Así lo estuvo hasta los años 80. Ya no había más opción que callar, callar y aguantar, ver, oír y callar. Para mí el papel más importante en la novela fue de Aurora. No sé, para tus otros lectores. Aquí, cuando ella se va a casar con Paulino, ella recibe de regalo una Singer comprada en Mieres. Y aquí es donde entra el papel de por qué se llaman las herederas de la Singer, ¿no? Esta, esta máquina, ¿cómo les da esa opción de trabajo y cómo la van heredando de generación en generación? Águeda también, cuando cuentan la vida de ella, que se lleva a la Singer, abre un taller, etcétera, etcétera. Y hasta que en el año 2010 Alba la recupera, ¿no? Porque es una herencia de su visa, como le llaman en la novela. Cuéntanos cómo surge la idea de poner y darle tanta relevancia a esta máquina como nos lo decías en un principio. Pues surge porque yo tengo la Singer, yo tengo la Singer familiar, yo no sé coser. Me pasa un poco como ocurre en la novela, ¿no? Que la Singer es una revolución en un momento determinado, no para las mujeres de la novela, sino para muchísimas mujeres alrededor del mundo. Porque en un momento en el que el acceso al mercado laboral está muy restringido para las mujeres, la Singer, lo que supone, ¿no? Porque es la primera máquina de coser que aparece en el mercado, lo que supone es la posibilidad para algunas de trabajar y ser independientes económicamente. Eso por no hablar del ahorro que supone, del ahorro de tiempo, ¿no? Para las amas de casa, que hay que pensar claro, la Singer surge en un momento en el que no existe el prêt-à-porter, no vas a una tienda y te compras ropa, solo existía la alta costura. Entonces, en las familias, la mayor parte de las familias, todas las familias corrientes, la ropa se hacía en casa y las que podían un poco más se las hacía una modista, ¿no? Entonces, la Singer es revolucionaria de por sí, ¿no? Y más en una época como, pues eso, después de la Guerra Civil en España, con la represión que existe y con las mujeres relegadas al cuidado del hogar, pues cuando no hay dinero o las que se quedan viudas, la máquina de coser salvó la vida de muchas familias, de muchas madres que gracias a las máquinas de coser pudieran dar de comer a sus hijos, ¿no? Haciendo arreglos y haciendo trajes para otras, que es lo que pasa con Aurora. En la generación de Águeda, Águeda nace, que es la segunda generación, nace en 1941
Y esta generación sucede lo mismo. Al final, pues hay muchísimas, las mujeres eran modistas, eran profesoras y había algunas incluso que eran enfermeras, pero eran los trabajos que estaban relegados a ellas, ¿no? No podían aspirar a otra cosa. Y en concreto el de ser modista era como muy cómodo, no muy cómodo, estaba como muy bien visto socialmente porque se hacía desde el lugar que se suponía que era el propio de la mujer, se hacía desde la propia casa, ¿no? Entonces, bueno, pues hereda la Singer, pero ya llega la Singer, la hereda Ana como la heredé yo, ¿no? Que bueno, es la que es más o menos de mi generación. Ella es del 68, yo del 72. Pero Ana ya es una mujer que va a la universidad, estudia arquitectura, es otra historia, y tiene la máquina de coser como objeto decorativo en su casa, que es como lo hemos Ujú. tenido muchas y muchos de nosotros, ¿no? Y bueno, ya no cuento lo que hace la última generación con ella porque sería spoiler, pero bueno, ahí sigue, ahí también la hereda. Hay un personaje muy melancólico, pero que también es muy importante a lo largo de toda esta novela. La hija de Aurora, Águeda. Ella era una niña, que nunca supo, hasta muchos capítulos después, el rechazo que su mamá tenía ante ella. Se volvía invisible para no enfadar a su madre, porque Aurora nunca fue una madre para ella. Ella se refugió afortunadamente en su amiga Florita y en su abuela Herminia, y para darle un mejor futuro a su hija fue cuando ella hace la Academia de Corte. Este personaje de Águeda, creo que hasta más adelante entiende por qué el rechazo de su madre, pero también es muy importante, a pesar de este rechazo, que ella sale adelante y que trata de no repetir lo que ella vivió con su madre, con su hija. Cuéntanos un poco de este personaje de Águeda. Pues Águeda efectivamente es una hija no deseada, es una niña. Bueno, Aurora no tiene instinto maternal ninguno. Aurora tiene tres hijos y sería una mujer que yo creo que si hubiera nacido en la actualidad, en el siglo XXI, habría decidido no ser madre, ¿no? Ella tiene muchas virtudes, pero desde luego la dulzura con los hijos no es una de ellas. No es una madre cariñosa, no es una madre ni siquiera que los quiera, aunque sí que es una madre que hace de todo para que no se le mueran, ¿no? Para darles de comer, para sobrevivir en una época en la que sobrevivir no era fácil, ¿no? Y Águeda crece, pues Águeda además que es una niña, Aurora es una mujer guapa, es una mujer fuerte, es una mujer muy... Ujú. Es una mujer que es una pisonadora, ¿no? Y Águeda la pobre es todo lo contrario y efectivamente se pasa toda su vida intentando como pasar desapercibida, como no molestar, ¿no? Porque es ese concepto de indefensión aprendida, porque sabe que si molesta le cae un guantazo, ¿no? O por lo menos el desprecio de su madre. En cambio, ella, a mí es un personaje que me encanta, porque es una mujer que despacito, despacito, sin pedir permiso a nadie y sin molestar a nadie, ella se va haciendo su vida, ¿no? Y va consiguiendo lo que quiere. Y es una madre excepcional, ¿no? Y en cambio no aprende de la suya, pero aplica, supongo, que todo lo que le hubiera gustado que le hubieran hecho a ella, ¿no? Que como hija, pues ella lo hace con la suya y la cría entre ella y el marido, pues la crían como pues entre algodones, ¿no? Como una auténtica princesa, no con los lujos porque no los tiene, pero sí que es el motor, ¿no? Y disfrutan de su hija, la disfrutan todo lo que no disfrutó su madre de ella. Y a mí me encanta porque es la que yo creo que la que menos digamos, habilidades, circunstancias, la que en todo se le junta para que no sea feliz, ¿no? Que muchas personas podrían haber sido desgraciadas en su lugar. Y ella consigue dándole la vuelta a todo pues ser feliz con las circunstancias que le tocan, ¿no? No espera de la vida más de lo que la vida le da y nunca deja de trabajar para estar al día siguiente un poquito mejor, ¿no? A mí es un personaje que, eso, que pasa más desapercibido que Aurora, porque Aurora tiene una fuerza arrolladora y al Ujú. principio de la novela los lectores la odian, y, aunque luego se convierte en la favorita de la mayoría. Pero en cambio la mía, y es verdad que también la de otros lectores, yo creo que mi personaje
favorito es Águeda por eso, por esa capacidad de en cualquier circunstancia conseguir sacar lo mejor. También en esta novela tocas, no que los hombres no sean importantes, pero el peso de toda la novela se la llevan las mujeres. Tocas el tema de los esposos, ¿no? De tanto Frutos, Paulino, Jesús, Carlos. Como tú bien lo dijiste, cuando Águeda recibe cierto dinero, el que tenía que firmar por la compra del piso era el marido. Ujú. El marido que le tocó un buen marido, pero aquí también tocas la temática de ser gay, que para esa época, 1941, era complicado este tema y que quien era gay tal vez lo disfrazaba delante de un matrimonio para que no hubiera habladurías en su tiempo. Cuéntanos un poco de esto. Pues lo mismo, la homosexualidad era delito y fue delito hasta finales de los años 70, ¿no? Pero vamos, que hubo incluso a finales de los 60, principios de los 70, hubo verdaderos escándalos en Torremolinos, incluso con extranjeros, redadas de la Guardia Civil y bueno, hubo escándalos internacionales por las cosas que llegaban a pasar aquí con el tema de la homosexualidad. Entonces, el que era homosexual obviamente lo ocultaba porque lo mismo, porque tenía que sobrevivir, no era una cosa que pudiera hablar libremente, ¿no? Y la mayor parte, pues lo que hacía, estaban casados, vamos, yo creo que todo mi entorno ha conocido a más de un gay casado con una mujer y con hijos y con una vida normal. Una vida normal para lo que era la sociedad en aquel momento, con una vida estándar, porque otra vida, ¿no? La vida que se permite hoy, pues estar en una pareja con quien tú quieres o casarte con quien tú quieres, en aquel momento no solamente no estaba permitida, sino que era un delito por el que te metían en la cárcel. Y mejor no ahondar en lo que le podían hacer a un homosexual en la cárcel, ¿no? Que era un destino terrible. Entonces escogía el destino para el que aquí todo el mundo estaba marcado, hombres y mujeres, casarse y tener hijos, ¿no? Y ser una familia respetable. Esto, por supuesto, no convertía a los maridos homosexuales en malos padres de familia, ¿no? En malos padres y, bueno, en malos maridos, en el sentido, claro, hay una parte que obviamente pues no va a funcionar bien. Pero es verdad que en concreto, en el caso de Águeda, ella era pues con Jesús, con su marido, que es un hombre buenísimo, y sí es verdad que si bien no tienen una relación pasional, tienen una maravillosa relación porque son amigos, son compañeros de viaje, se apoyan en todo. Y sí, cuando Águeda monta el taller con la herencia que recibe, pues efectivamente es Jesús el que tiene que firmar como firmaba cualquier marido, ¿no? O como firmaba cualquier marido eso, simplemente para que su mujer pudiera sacarse el carnet de conducir. Mi madre no se sacó el carnet de conducir porque mi padre no quería que su mujer condujese, ¿no? Y no le parecía bien las mujeres conduciendo. Y mi padre, de verdad, que era un hombre bastante abierto para su mente y era un hombre excepcional, cariñoso y siempre, ¿no? Intentando darnos a todos los caprichos, pero eran las circunstancias del momento. Pero vamos, que en concreto ella encuentra en Jesús un gran compañero y tienen al final un matrimonio afortunado, ¿no? En cierto sentido, como lo consiguieron muchos, ¿no? Porque ya que era su destino, pues lo mismo, intentaban sacar de ese destino, pues lo mejor que podían, intentaban ser felices casados con una mujer. Y supongo que yo conozco menos historias que también, pues claro, por supuesto había mujeres homosexuales casadas con hombres que entiendo que harían exactamente lo mismo. Águeda tiene a su hija Ana y le quiso dar todo lo que ella no tuvo, tanto cariño como esa posición social que en ese tiempo tanto se anhelaba. Ana conoce a Carlos, Carlos es pues de una clase social muy importante y tuvo que sacrificar muchas cosas para mantenerse en este estatus, para no preocuparse de qué voy a tener de dinero a la semana. Y sin embargo, se somete tanto a la voluntad del marido como a la voluntad de la suegra. Y lo van narrando en la historia que ella no tenía decisión, ella sufrió de depresión
y se aguantó todo por esa, entre comillas, libertad financiera que le proporcionaba el marido. Cuéntanos un poco de este personaje y de este rol de Carlos y la suegra. Bueno, Ana pertenece a lo que yo llamo la generación bisagra, ¿no? Somos estas mujeres que se nos educó por un lado, pues eso, venimos de unas madres que han vivido que se han criado en una posguerra y entonces educaron a sus hijas por un lado con lo de, ay hija, tú tienes que ser independiente económicamente, tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar una carrera y bueno, por un lado, pues querían que tuvieras todo aquello que ellas no habían tenido. Pero por otro lado, también nos educaron para ser amas de casa, con los cuentos del príncipe azul, para ser delicadas, para ser dulce, para saber cuándo callar, para escuchar al marido y para buscar al mejor marido posible, ¿no? Entonces, claro, yo tardé muchos años, yo misma, en descubrir que eso no era posible. O sea, no puedes tener una carrera profesional meteórica y ser dulce y delicada y esas cosas porque son incompatibles, ¿no? Porque ningún directivo en una empresa multinacional, por ejemplo, es dulce y delicado. Eso no existe. Ni una mujer puede serlo. Una mujer todavía puede serlo menos, ¿no? Entonces, Ana, pues es el producto de esa generación. ¿Qué ocurre? Pues que a Ana le aparece el príncipe azul, que es Carlos, y Carlos es un buen tío. Carlos es un tío pues con mucho dinero, que va a heredar la presidencia de un grupo empresarial importante, es un tío listo, y se enamora de Ana. Pero Ana no es que se enamore de él, es que simplemente en esa generación, ¿quién le dice que no al príncipe azul? En ningún cuento de todos los que nos contaba, cuando aparece el príncipe azul, la chica, ni la Cenicienta, ni Blancanieves, ni la Bella Durmiente, ni nadie, le dice que no al príncipe azul, ni siquiera se lo plantean. Ni siquiera se plantean este quién es. Como es el príncipe azul, se le dice que sí. Y eso es lo que hace Ana, ¿no? Y Ana se va haciendo pequeñita y pequeñita, no porque Ujú. Carlos la haga pequeñita, sino porque ella misma se va haciendo pequeñita y se cuelga casi de la suegra. La suegra al final ha hecho lo mismo que ella. Se ha casado con un hombre rico y se ha esforzado mucho por merecer la posición que este hombre le da, ¿no? Y por ser su digna esposa, y lo que hace es decirle a Ana qué es lo que ella tiene que hacer para seguir sus pasos. Y Ana se deja guiar por ella y se deja dominar, pero en realidad es Ana la que se deja porque está tan desubicada, ¿no? Es como, bueno, pues ya tuve la boda con el príncipe azul y ¿dónde están las perdices que vienen después, ¿no? A lo mejor nos las comimos en la boda y después ¿qué? Y después Ana se encuentra pues con una vida que es como esto se supone que tiene que ser maravilloso, yo tengo que ser muy feliz, pero ella no se siente así. Y eso es lo que le pasa, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Porque tiene una suegra dominante, tiene un tal, pero es ella la que en todo momento se mete en la cárcel y va cayendo en una depresión porque toma una decisión por la presión social, porque se considera tan afortunada porque un hombre así le pida matrimonio y se enamore de ella, que dice que sí, y luego se da cuenta que no pensó en lo que ella quería hacer con su vida. Hablando de la última generación, Alba, esta chica que habla de la emancipación femenina, lee sobre opresión femenina también, eh, quiere darle una voz a las mujeres que tal vez se vio reprimida en toda su generación y que ella hace un clic que me encantó a la mitad de la novela con su visa Aurora. Lo que Aurora no pudo conseguir entre este rechazo a Águeda, lo logró conseguir con Alba muchos años después. Sí, entre la última generación y la primera se establece un vínculo muy especial. Diría yo que es una relación bonita, pero desde luego sí que es una relación intensa. Bueno, no es emotiva, yo creo que bonita sí es, ¿no? Se parecen muchísimo. Lo que pasa que, claro, nacen en dos momentos muy diferentes y en unas circunstancias muy diferentes. La primera, sin nada a su favor, tiene con todo en su contra, más bien tiene que luchar por sobrevivir. Y la última nace en una familia rica, se permite, pues claro, puede ser feminista, puede reivindicar lo que quiera, porque tiene a un padre detrás que soporta todo lo que hace. Si se mete en un lío reivindicando o montando un lío en una manifestación, bueno, pues en un momento determinado, ella al principio de la novela, no hago spoiler,
pues sí, hace una quema de objetos en pleno Parque del Retiro, que es el parque más grande en el centro de Madrid, y poniendo claro que está totalmente desautorizado, pero no pasa nada porque vienen todos los abogados del padre y la sacan del lío, ¿no? Para llamar la atención sobre los derechos de las mujeres. Todo eso su bisabuela, por supuesto, no podía hacerlo porque estaba luchando para dar de comer a sus hijos y para salir adelante en un mundo que era totalmente hostil, ¿no? Para ella y para todos, porque las circunstancias en aquel momento eran muy malas. Pero ¿qué ocurre? Que Alba es muy joven, Alba nace en 1995 y como todos cuando somos jóvenes, ¿no? Pensamos que nosotros venimos a cambiar el mundo, que somos los más listos que nadie y que todas las generaciones que ha habido antes que nosotros realmente no han hecho nada, ¿no? Eran medio tontos y son, pues como se dice aquí, pues unos carrotas, ¿no? Bueno, pues que viene a decir que te amoldas al sistema y que nunca has sido un rebelde, ¿no? Ni nunca has tenido una lucha como la que tienes cuando eres joven. Entonces, es esa relación con su bisabuela y el conocer qué es lo que vivió la bisabuela la que la hace realmente madurar, ¿no? Madurar muy rápido y empezar a valorar que ella está donde está gracias a lo que sus antepasadas, las generaciones Ujú, anteriores, hicieron, porque si ellas no hubieran recorrido ese camino, Alba, la más joven, no estaría en ujú. la situación privilegiada en la que se encuentra. Pues Las Herederas de la Singer es una novela exquisita que te va a atrapar capítulo a capítulo, te va llevando a la actualidad, te regresas a años anteriores, está narrado cada capítulo por su protagonista. Eh, Ana, cuéntanos qué esperas del público mexicano con esta novela. Pues yo lo que espero es que las vivencias y las emociones de estas protagonistas y de estos protagonistas sean internacionales y que todo el mundo pueda sentir una conexión muy especial con las vivencias de sus madres, de sus abuelas, de las generaciones anteriores, ¿no? Y por un lado, apreciar todo lo que nos ha cambiado la vida, a todos, ¿eh? Pero sobre todo a las mujeres en los últimos 100 años, en las últimas 80 años, ¿no? Las 8 décadas de la novela. Y también ser conscientes de todo lo que nos queda por ahí una alerta de, bueno, no todo está conseguido. Las generaciones que estamos hoy aquí, yo creo que lo tenemos mucho más fácil, pero también creo que tenemos mucho trabajo por hacer y que se lo dejaremos también a nuestras hijas y a nuestros hijos. Así que sobre todo espero que la disfruten y que la puedan compartir con todas las personas de su familia. Es una novela para compartir y comentar entre diferentes generaciones. Ana, pues yo agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. Compártenos tus redes sociales. ¿Quieres agregar algo más? Todo perfecto, que disfrutéis muchísimo de la lectura. Instagram, Analena Rivera, Facebook, Analena Rivera, en Twitter, Analena Rivera. Solo con buscar Analena Rivera estoy en todas, menos en TikTok, que todavía no me he atrevido a abrir una cuenta.